llamamos en Diario de Cuatro, don Pedro Orión Moza. Esa barba a usted le está creciendo. No, pero ya acuérdate, le toca recorte. Se lo dije, que recorte semanal. En la antesala de los eventos del 27 de febrero tenemos que hacer mucha reflexión relacionada con nuestra soberanía y nacionalidad. Yo creía que era con la barba de... Hay gente que no la cree. Sí, pero yo quiero quiero que hable de la titulación. 1304 el título. Sí, Tú. ese programa, de lo que te quiere decir que ahí no hay vuelta tres soas para ¿Cuántos van? Ayer fueron en Arenoso. 1300. Y usted que conoce a Arenoso, La tierra más usted fértil sabe del lo que eso país. significa Los muchachos. para esa gente, Ay, es porque verdad. ahí sí podemos decir que esa gente sabe producir. O que está produciendo. ¿Y qué ocurre? Que tenían los inmuebles, Sí. lo han estado usufructuando, pero, por ejemplo, no son sujetos de crédito en el sistema porque ellos no tienen un título. El título le da una liberación, porque incluso los que tienen planes de expandirse, de hacer agregados ya de tecnología, pueden ahora ser agentes de confianza en el mercado. Exactamente. Pero de igual modo, la seguridad que le da al padre, a la madre, que si desaparecen ese bien que ellos han estado, que lo mejoraron, que lo tienen en producción, se va a quedar en el núcleo de esa familia. Lo que está ocurriendo con lo de la titulación, No, es una cosa enorme. eso es Impactante. impactante. Y le hablo de una zona como Arenoso, que todos la conocemos. Claro. Como esa gente trabaja, con la dedicación que lo hace. De manera que... Porque que no le están dando la propiedad sobre un solar baldío. O Sí. sea, una tierra que no esté bajo cultivo. Es bajo cultivo Bajo activo, cultivo activo, generando sí, claro. riqueza. Sí, Ustedes Son recuerdan que... 5.9 millones de metros cuadrados. Sí, sí, Es mucho. es claro, mucho. claro. Y sobre todo en manos, Orión, de gente que sabe producir. Sí, sí. Y tierra muy fértil esa. Sierra muy... Oh. No, y tiene, ya ustedes saben, el agua que en alguna zona históricamente se ha tenido dificultad, hubo que canalizar, pero esa gente tradicionalmente han Hay tenido agua. asentado, Nosotros cuatro hemos hay estado ahí, asentado sí. que tienen, Orión, que tienen en el frente de la casa una camioneta Datsun, Nissan, No. de la Delta. Es una camioneta. Miren, Y los hijos le digo a estudiando en la ustedes, No, y universidad. ustedes están propiedad- viendo ahora lo de los esfuerzos que está haciendo el presidente Danilo Medina con la visita sorpresa desde la 1. ¿Qué era lo que se planteaba? La asociatividad. Sí. ¿Qué se le planteaba? Se tienen que asociar esa gente, don Pedro. Sí. Ahí hay tradición. Sí, sí, También sí, que para ellos la asociatividad no es un elemento extraño. Yo quisiera reiterar el criterio y adelanto que vamos a tener con nosotros al licenciado Alberto Atala, dirigente del Sí. Partido Revolucionario Moderno. Nada más decir esto. Ese programa de titulación le devuelve a las familias de menor ingreso dignidad. Sí, porque le da Y segundo, seguridad. a pesar de que se le da propiedad, lo que se le promueve lo que tú dijiste, la asociatividad. asociatividad. Sí. Asociatividad. En el caso de... Y hoy en Asua, Sí. hay movimiento importante con eso de Sí. Guayabala a Paz de la Casa. esa Sí, porque carretera, ya así el como puente, para el tú puente de, movilizarte. oye, el puente del medio, Ajá. yo tuve la oportunidad de conocer el puente del medio y el puente del hoyo. Ustedes, el que no lo conoce, quizás piensa que es una cosita. El puente del hoyo, eso tiene más de 150 metros. De longitud, es el segundo Sí, más intenso sí. del país. Sí. Entonces, la gente ahí cruzaba era con motocicleta. Entonces, cuando el agua subía, la gente llevaba su motocicleta en la mano. Sí. Pero uno se para en una orilla a mirar ese río. Y uno dice, oye, esa gente tenía que cruzar esto. Sí. Pero después está el puente del río del medio, que es un río menor, pero ese puente tiene más de 50 metros. Por eso es que la gente duraba horas para ir de padre a las casas y llegar, ni pensar en llegar a Arroyo Cano. Era difícil. Hoy es que inauguran exacto. Sí. Hoy inaugura. Miren, señores, hoy vamos a darle inauguran tiempo. eso. Vamos a dejar que hay algunas efemérides, camarada Héctor. Mira, importante porque en el Cibao nosotros decimos que a partir de febrero de 1863, eso fue una situación difícil en el Cibao porque el gobierno español aumentó la represión, la toma del cuartel de Montecristi por los restauradores, eso aumentó la represión del gobierno español. Y el día 22 de febrero, ese día, España ya declaró el gobierno de la nación tierra arrasada con todo lo que volviera a restauradores en esa zona.
De ahí que fue un periodo de represión que se mantuvo hasta que fue proclamada ya la restauración de la República el 16 de agosto, con lo que comenzó la guerra de la restauración, ya de una manera abierta. Y otra nota es que la Iglesia, el gobierno de la monarquía española impuso aquí el día 22 de febrero fue, de 1497, la Iglesia Católica como única religión que podría realizar actividades en esta parte que estaba bajo el dominio de España. De ahí, como ustedes recuerdan en la formación de nosotros, por ejemplo, en el bachillerato, que nos decían todavía que la cultura dominicana se soportaba en dos ejes, la fe católica y la cultura hispánica. ¿Ustedes lo recuerdan? Claro. Así era que nos decían. Así era que decían las escuelas. Sí. Así es. Muchas Bueno, gracias. señores, tenemos al camarada, miembro del Partido Comunista. Ah, no. No, comunista no. No. No, El hombre, licenciado Alberto Atala, economista, amigo de nosotros. financista, Claro. un hombre dedicado a la política Capitaleño, desde muy Capitaleño, joven. sí. Y Desde amigo muy de joven. nosotros, amigo de nosotros. Y Es hasta dirigente del excepcional Partido porque fue Revolucionario el Moderno. político de su familia. Vamos a ver cómo sale él de la convención. Sí. Él sale bien. Con él vamos a conversar con el licenciado Alberto Atala, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, casi de inmediato. Bueno, vamos a ir a un cambio. Sí, vamos a un cambio. Vámonos a un cambio y vamos a retornar de inmediato. Esto promete ser una interesante conversación con un ilustre ciudadano de la República. Nos vemos en un momento. Nos place mucho aquí en Diario de Cuatro tener a un amigo, ciertamente como lo identificó Orión Mejía, el licenciado Alberto Atala. Él es de una familia que inició aquí, para que ustedes sepan lo que era el negocio organizado de las bancas de cambio. Y comenzaron y dieron el paso que era natural a la banca comercial. Pero también es una familia de políticos, sí. Y Alberto, don Pedro, es economista de es profesión. economista de profesión. Sí, sí. Y ha tenido una vida de comportamiento hasta el momento ejemplar, Así es. sin observaciones que hacerle. Entonces ha sido funcionario público, superintendente De bancos. de bancos y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Buenos Y días. ahora de moderno. En este momento, él está ligado al Partido Revolucionario Moderno, que tiene una difícil prueba, porque ha dicho que va a hacer una consulta popular para elegir a sus nuevos directivos. Eso va por buen camino. Podemos garantizar que todo saldrá bien o bajo control y que, por tanto, la dirigencia que se procure el PRM será legítima, salida de sus bases. Buenos días, Pedro. Buenos días, Mozart. Y buenos días, amigo Tineo. Una vez más, gracias por permitirme compartir con ustedes. Sí, efectivamente, como señalaste al principio, he venido desarrollándome desde jovencito. Sí. De los 56 años que acabo de cumplir hace 2 semanas, tengo ya 40 en política. Sí. Y he pasado por varios lugares, desde ser un pegafiche y uno haciendo bandereo en las calles, Así es. hasta ocupar posiciones tanto en el gobierno como superintendente de banco, secretario administrativo de la presidencia. Así es. Y 10 años fui legislador presidiendo la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados, 8 de esos 10 años. Candidato a senador en la pasada contienda electoral por el Distrito Nacional y actualmente, hasta que se definan las nuevas autoridades, vengo del PRD al PRM como vicepresidente nacional, que fui electo en la última convención del PRD. Sí, el PRM sin duda que está ante los ojos de todo el país en este proceso convencional, donde la gente quizás piensa que vamos a escoger, aunque tiene los ojos más puestos en el presidente, el secretario general y algunas figuras de relieve, vamos a escoger 40.000 dirigentes en todo el territorio nacional. 40.000. Si estamos hablando de un proceso convencional que ningún partido político puede decir que puede exhibir en estos momentos el dinamismo, la algarabía, el proselitismo que está llevando a cabo el Partido Revolucionario Moderno en toda la geografía nacional, desde el más apartado rincón del país hasta el propio Distrito Nacional. Y es una prueba, efectivamente. Nosotros pasamos una prueba el año pasado, antepasado, cuando una convención para escoger el candidato presidencial, un partido nuevo, prácticamente, que es más que un desprendimiento, era
un partido completo que salió de el otrora PRD y se convirtió en el PRM y prácticamente hizo un récord de siendo un partido con menos de un año alcanzó más de un 36%, Es así, en las elecciones Sí, imbatible. presidenciales. Sí. Y en esa primera convención que realizamos, donde se escogió el candidato presidencial en aquel entonces, el licenciado Luis Abinader, que todo el mundo estaba esperando problemas, estaba esperando pleitos, hubo un reconocimiento inmediato por parte del expresidente Mejía y nos enfrancamos en la campaña pasada. De igual manera, tenemos la confianza, tenemos la seguridad y más que todo tenemos el compromiso y la obligación de no quedarle mal al país, porque el país tiene un solo instrumento de oposición que se llama el Partido Revolucionario Moderno. Y si el Partido Revolucionario Moderno falla, nosotros realmente estamos dándole la espalda a lo que la sociedad en sentido general espera del sistema de partidos políticos. El Partido Revolucionario Moderno, en ese compromiso, esa convención el próximo 18 de marzo, no solamente le va a demostrar al país que está en capacidad de llevar a cabo un proceso democrático, transparente, donde se escojan y se elijan y sean elegidos las personas que verdaderamente reciban el favor de sus militantes y simpatizantes, va a mostrarle al país que es un partido capaz de gobernar en el 2020 y de convertirse ya no en el principal partido político de oposición, sino en el partido de gobierno. Entonces, Pedro, Mozart y amigo Tineo, ese es el compromiso nuestro con el país, el compromiso nuestro con todos los dominicanos y dominicanas que de una forma u otra, para nadie es un secreto, que no están de acuerdo con la forma como se está conduciendo el país en los últimos años y que ve de manera muy preocupante como cada día, oigan, nada más hay que ver un estudio que salió hace apenas un día o 2 días de Transparencia Internacional, donde nos coloca dentro de los 5 países de mayor corrupción en el mundo. Y si a eso le agregamos los niveles que estamos ocupando, no dicho por Alberto Atala, que es un dirigente del PRM, ni dicho por quizás un dirigente de la oposición, sino dicho por organismos internacionales que nos colocan en los peores lugares en prácticamente todos los renglones en materia de transparencia, en materia de institucionalidad, en la propia materia de educación, que se supone que tenemos un 4% y recursos más que suficientes para desarrollar un sistema educativo adecuado, capaz de formar niños y jóvenes profesionales mañana que aporten al país, sumamente deficiente. Y si le agregamos la inseguridad ciudadana, si le agregamos los problemas de la justicia, si le agregamos lamentablemente, repito, el alocado o la alocada carrera de endeudamiento por donde el país se ha ido metiendo en los últimos años a niveles tales que no sabemos hasta dónde estamos empeñando el presente nuestro, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos mañana cuando tengamos nietos con esta irresponsabilidad como se está manejando la cosa pública. Y eso es lo que el PRM tiene que demostrar en esa convención del 18 de marzo, que estamos preparados para gobernar el país y enrumbarlo en un giro de 180 grados, diferente a como ha venido siendo conduciendo en los últimos años. Atala, antes de llegar a lo que deberá ser la definición por parte de la población de quienes van a gobernar el país en el 2020, y bueno, y con esa exposición que hace de la situación que tiene el país, de acuerdo a la visión de ustedes, yo quisiera que volvamos primero con el punto del PRM, que tiene una gran responsabilidad, porque sin lugar a duda es el partido líder de la oposición. La gran prueba. Tiene una gran prueba. Y es, como decía Tineo, fuera de cámara, los problemas internos en los partidos cuando hay convención, bueno, afloran problemas. Sin embargo, hay una particularidad que me gustaría conocer tu visión. Ha habido un reclamo de la sociedad incluso, de renovación de la dirigencia, de los partidos, que los partidos presenten nuevas alternativas, caras nuevas. Y en eso parece que está el Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, hay un detalle, y es que sus 2 principales líderes ya han apostado a 2 dirigentes sin tomar en cuenta que hay otros, o es lo que se ve, que hay otros que legítimamente dicen que ellos les corresponden porque han sido los que han llevado al PRM junto con ellos 2 hasta donde llegó, hasta donde ha llegado. ¿No crees tú que se expone el Partido Revolucionario Moderno ante esta iniciativa de Hipólito Mejía y de Luis Abinader de señalar previamente sus
lo que ellos quieren en las principales dos posiciones del PRM, ¿no crees tú que pueda ir a haber una situación, dado el grado de beligerancia en otro segmento importante? Sí, bueno, es que particularmente, amigo de Lancer, mira, el hecho de que el presidente Mejía, Luis Abinader o cualquier otro dirigente de nivel o cualquiera pero ellos de son los muchos, principales ellos dos líderes. principales, Sí. de una forma u otra muestren ciertas simpatías por uno que otro candidato a esas ¿Y si principales pierden posiciones, esos candidatos? no significa que hay una contienda electoral democrática donde todo el que quiera Eso. participar, donde quiera, todo el que quiera buscar su voto lo está buscando. Porque hay más candidatos, hay más aspirantes a la presidencia con, No se le está cerrando el paso, un, ¿no? Sí, pero con espérate. un Ajá. currículum bastante apropiado que están haciendo su trabajo. Sí. Y en ningún momento ni el presidente Mejía ni Luis Abinader están diciendo el que está apoyando a uno o al otro que no sea el que yo estoy apoyando va a tener problemas. No, no, no. Ellos simplemente han expresado en cierta forma simpatía, como es natural en todo, por uno o por otro candidato a esas posiciones y conectado, como tú bien señalaste y como dijimos al principio, con una, vamos a decir, con un sentimiento prácticamente generalizado, porque ese es el problema de este país. Si nos vamos por el camino que demanda la sociedad, que nos pide cambios, que nos pide caras nuevas. Yo cuando digo caras nuevas, yo no me refiero, la gente siempre habla de renovación como renovación, pensando en De la la parte edad, cronológica. cronológica. Hay jóvenes que son ancianos Sí, señor. y hay ancianos que son jovencitos. Así es. Entonces yo quiero aclarar bastante eso. Cuando hablamos de renovación, estamos hablando de un verdadero concepto, yo diría, de formación en la renovación, que le presentemos a la población dominicana. Y repito, no solamente son los candidatos, hay miles de candidatos en todo el territorio nacional que están participando, aspirando a vicepresidencia, aspirando a sus secretarías generales, aspirando a presidencia de municipios, que son personas que representan en cierta forma un cambio en la presentación de las cartas de nuestro Partido Revolucionario Moderno, sin que esto quiera decir que figuras importantísimas que han sido parte de la construcción de este partido nuevo, que es nuevo de nombre, pero es un partido que hay que decirlo claro, es un partido que nació grande porque no fue un desprendimiento, fue prácticamente un traslado absoluto prácticamente de otro partido al PRM. Entonces, a nosotros no nos preocupa eso. Lo que sí nos preocupa es que vayamos a un proceso y ese proceso no resulte organizado, no resulte transparente, no resulte disciplinado, no resulte real y efectivamente como la sociedad dominicana espera de un partido de oposición, el más grande, que se llama Moderno de por sí, Partido Revolucionario Moderno, y no ofrezca un certamen electoral, una convención interna acorde con lo que demandan los nuevos tiempos. Así que esa parte no nos preocupa a nosotros. Lo que sí nos preocupa es seguir conectado y conectar aún más con la población dominicana después de esta convención, de lo que pase de cara a las elecciones del 2020, para que el pueblo dominicano tenga un instrumento real y que dejemos de ir a procesos electorales no a elegir y a ser elegido como debe ser, sino simplemente a validar procesos electorales que no han sido del todo resultado de la voluntad popular. Entonces, eso es lo que nosotros queremos principalmente con esta convención. Alberto, por lo que dice, ve madurez, que en la dirigencia y en la base del PRM hay madurez para aceptar los resultados, gane quien gane. Así es, lo creo firmemente. De hecho, solamente hay que salir, oigan, a cualquier punto del país para que ustedes vean. Oigan, a veces la gente no sabe, más que uno mismo que lo vive de manera directa, qué es lo que se está dando. Cuando tú ves una persona que está aspirando a secretario general de una zona, de un municipio, va a poner de Cutupú, de un paraje, en La Vega. Y esa persona es un dirigente que está fajado porque quiere su espacio en el partido y está haciendo proselitismo político y está dando a conocer ante la opinión pública de ese sector. Es una efervescencia, es una algarabía en términos de un ejercicio democrático que la población dominicana está viendo. Ningún otro partido, déjame decirle, ningún otro partido, y de manera muy específica el partido de gobierno, puede siquiera remotamente parecerse en lo que está mostrando de democracia en partido como lo está haciendo el Partido Revolucionario Moderno. Entonces eso es lo más importante. Eso hay que vivirlo. Yo lo estoy viviendo diariamente en cada uno de los lugares donde voy. Ya quisieran ustedes reducirle la edad a doña Ibelice Prado de Pérez para que esa misma voluntad que tiene se exprese mucho más activa dentro del partido. Entiendo eso.
Pero es la Pero una interrogante. mujer que con su edad, que Dios la Sí, bendiga, sí, una mujer maravilla. que Y uno, aporta muchísimo. está a la cabeza claro de las que sí, ideas, está a claro la que sí. cabeza de las como ideas. muchos, Pero, como muchos más. sí, eso sin duda. Sigue siendo lo que- Jóvenes también, y jóvenes como Ibelice también, Sí. de pensamiento. De Y la educadora Es permanente. interesante porque ella proclama dentro de esa vida activa que tiene todavía y de las ideas dentro del PRM, que allí caben todos los pensamientos y que no se le echa a un lado ninguna de los compromisos ideológicos que hizo el PRD en sus orígenes. Bien, pero la pregunta sigue siendo, el temor sigue siendo de si los resultados de la convención pudieran dividir de nuevo al Partido Revolucionario Moderno y entonces se queda el país deseando todavía tener una fuerza política opositora suficientemente sólida como para que haga frente a las políticas públicas. A nosotros, en cierta forma, hasta nos agrada que haya esa preocupación de la población, porque lo que hace es que nos compromete y nos obliga más Sí, lo obliga. a que eso no suceda. Y no va a suceder. Porque te repito, nosotros hicimos un ejercicio de ejemplo cuando hubo una convención entre Hipólito y Luis, aunque esta es mucho más amplia en términos de coger dirigencia en todo el país, pero también sabemos que en un país como el nuestro, esas posiciones de candidatos presidenciales son las que realmente definen en cierta forma las pasiones que puedan provocar ese tipo de problemas. Y no lo hubo, no lo va a haber tampoco ahora, Dios mediante. Habrán diferencias entre un candidato y otro que expresen quizás cosas que no sean quizás las más apropiadas, pero en el fondo lo más importante es que nosotros concluyamos con una convención exitosa, con una convención que no es una convención tampoco fantasiosa como otros partidos, donde hemos dicho, hemos inscrito alrededor de 500,000 personas en un corto plazo, en un plazo muy corto que tuvimos, y vamos a una convención con un poquito más de 500,000 personas, no como 2 millones, como decimos siempre, ni 2,5 millones. Pero 500,000 500,000 militantes en son cualquier muchos. parte del mundo Sí, son por eso, muchos. sí. Pero acuérdate que siempre acostumbrábamos a decir Sí, 2 que había una millones. convención de 2 Hombre, eso millones, es de 1,5 una millones, qué sé yo tontería. qué. Pero esta es una convención, Es una repito, tontería. donde los que están inscritos son los que verdaderamente, en cierta forma, van a participar Miren, en ese proceso convencional. déjenme aprovechar la condición indiscutible de Atala como una persona muy ligada al sector financiero, monetario del país, con una larga experiencia. Además, pasó por la superintendencia de banco. Sí, así Entonces, es. él hacía referencia, muy bien, a las condiciones del endeudamiento, a las condiciones de algunos informes que se han dado en el país. Pero yo quiero saber, ¿qué te parece, Atala? ¿Cuál es tu evaluación del informe que dio el Fondo Monetario La misión Internacional? técnica La que misión acaba- técnica ahora recientemente, donde hacía unas ponderaciones al proceso de la banca, del sector financiero y de supervisión bancaria en el país, destacando la labor en materia de supervisión, de la fortaleza del sistema financiero y además reiterando el crecimiento de la economía y su estabilidad. ¿Qué te parecen esos informes que se vienen dando? Y además esa colocación de esos bonos en pesos dominicanos, 40,000 millones de pesos. Háblame un poquito, yo quisiera la visión de un técnico, Oye, de un hombre Mozart, que ha estado en eso. todo el que conoce la forma de cómo hacen las evaluaciones estos organismos internacionales de manera muy específica, el Sí. Fondo Monetario, sabe muy claramente que una cosa es lo que se proyecte por parte de quien recibe el informe Sí. y lo que realmente contiene su informe en todas sus partes, cuando tú Ya. empiezas a leer letra por letra Exacto. y línea por línea, donde tú ves, sí que esto está muy bien, pero cuando vienen los peros y los peros, ahí tú te das cuenta de una serie de cosas. Lo primero es Supervisión que bancaria. independiente, bueno, la supervisión bancaria, lógicamente, todo el mundo sabe que después de esa gran crisis bancaria que hubo en el 2002, 2003, Sí. donde una crisis bancaria que venía arrastrándose del año 1989 y que lamentablemente, por una razón u otra, sucedió lo que sucedió en ese periodo de tiempo, y gracias a esa crisis, hay que decirlo de esa forma, se lograron hacer una serie de, vamos a decir, llevaron acciones que dieron lugar a un fortalecimiento de todo el sentido general de lo que es la parte reguladora, la parte supervisora. Ya. Y efectivamente contamos con un sistema financiero bancario que, para nadie es un secreto, con un sistema bancario que con sus problemitas, que como en todos los lugares del mundo, pero un sistema bancario estable. Sí. Pero de eso a que digamos que estamos viviendo en un país donde todo el mundo ve a las claras que los problemas son cada día mayores, que la distribución de la riqueza son todavía
más desequilibrado, Eso es verdad. donde vemos que quiebran permanentemente cientos de miles de negocios pequeños, donde los productores están cada día al grito, donde vemos cómo, si tú te analizas de manera detallada, 5 aspectos fundamentales que aquí lo vienen reclamando no solamente la sociedad, sino vienen reclamando, y lo dije al principio, los organismos internacionales. Aquí estamos hablando de un país donde lamentablemente la corrupción y la impunidad impiden que muchas otras cosas que puedan hacerse no se logren. Eso es lo primero. Un país donde la corrupción y la impunidad y la ilegitimidad de muchas cosas se lleva cientos de miles de millones de pesos de recursos que pueden ser utilizados en otras áreas, es uno de los factores que hacen posible lamentablemente que la calidad de vida, que es para mí lo más importante que debe medirse, porque a mí no me hablan de crecimiento ni de estabilidad, háblame de calidad de vida. Porque ¿para qué queremos crecimiento y estabilidad si cada día estamos viviendo peor? Si cada día la situación de la mayoría del pueblo dominicano es peor. Si eso le agregamos que estamos viviendo en un país donde hay un gobierno que no tiene ningún tipo de criterio de calidad del gasto, sino simplemente es un dispendio, un despilfarro, es otro de los aspectos fundamentales que el propio Fondo Monetario, aunque usted lo lea en su entrelínea, habla de la calidad del gasto por parte de este gobierno. Otro punto es que es un gobierno donde lamentablemente pretende hablar de un crecimiento, quiere llevar una tasa de crecimiento acorde con el crecimiento de los ingresos fiscales. Y sabemos que lo importante no estamos hablando de bajar el gasto, sino de llevar a un ritmo menos acelerado la tasa de crecimiento. Porque tú no puedes pensar que en un país donde de manera natural el 10% de los ingresos aumentan cada año, tú vas a aumentar también el gasto sin ningún tipo de criterio acorde con ese crecimiento en los ingresos fiscales que se están dando. Y finalmente, nosotros creemos claramente, cuando hablaste de endeudamiento, aquí no hay ningún tipo tampoco de criterio de calidad de endeudamiento. Aquí se endeuda por aspectos discrecionales momentáneos. Tenemos que hacer esto, vamos a buscar 500 millones. Tenemos que hacer lo otro, vamos a buscar 200 millones de dólares. Ustedes saben a qué ritmo nos hemos estado endeudando en los últimos años. A un ritmo de 200 millones de dólares mensuales. Estamos hablando alrededor de, divida eso entre 30 días. 200 entre 30, ¿a cómo sale prácticamente? Sale a casi 7 millones de dólares diarios. Entonces, esas son las cosas que hay que ver en los detalles, en los informes que da el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando logremos resolver todos esos 4 puntos, entonces podemos hablar de eso que se está hablando también, de una reforma fiscal, pero una reforma fiscal que la población dominicana vea que el gobierno verdaderamente ha sacrificado y ha hecho las cosas que tiene que hacer para creer que esa reforma fiscal, ese pacto fiscal, que no tiene que significar paquetes tributarios, sino una verdadera reforma fiscal, estaría dispuesta a ser parte de ella. Entonces, esos son los elementos que nosotros vemos. El Fondo Monetario hace su informe, amigo de Lance. Yo he leído informes del Fondo Monetario. Y el Banco Mundial y el Banco Mundial. Y tú lees, y lo que tú quieres leer, tú lo lees en la parte, vamos a decir, entre líneas, de líneas, pero cuando tú ves todo considerando abajo, ahí es que tú empiezas a decir, pero espérate, y ahí es donde la cosa se pone difícil. Sin embargo, Alberto, en este informe que Mozart ha referido, de la misión técnica, que terminó la revisión que se hace en virtud del artículo 4 de la Constitución del Fondo, señala en un punto, dice que las medidas económicas que se han adoptado han sido adecuadas y que han dado resultados. Pero en el punto 7, ahí plantea el tema, dice, bueno, después de que se produjeron las reformas tras la crisis bancaria, tenemos un sistema, el fondo es un sistema que es fortalecido, lo resalta. Cuando llega al tema de ahora, ¿qué dice el fondo? Si ustedes no producen una reforma fiscal, no van a cambiar como esto. Pueden hacer todo lo que hagan. A darle sostenibilidad. Eso no va a ser. ¿Cómo esa Pero parte? que esos puntos, oye, Dineo, es lo que acabo de señalar. Esa reforma fiscal, para nosotros hablar de esta reforma fiscal, tenemos que cumplir con esos 4 primeros puntos que hemos señalado. Sí. Que la gente verdaderamente crea que este es un gobierno que está enfrentando la impunidad y la corrupción. Segundo, que la gente perciba, la población dominicana perciba que este es un gobierno que verdaderamente va a ejecutar un gasto con calidad,
que la gente perciba que este gobierno no está pensando simplemente en seguir despilfarrando dinero acorde con el incremento de los ingresos fiscales, sino que los ingresos fiscales sean verdaderamente utilizados con un criterio de calidad y que la gente vea por otro lado también que vamos a continuar, porque nosotros no hemos dicho tampoco que ningún país puede parar de endeudarse en determinados momentos, pero lo que sí tiene que haber criterios para cómo nos vamos a endeudar, en qué nos vamos a endeudar y para qué nos vamos a endeudar. Entonces, cuando la gente vea todo eso, que no lo ve en ningún sentido, además hay que ver las opiniones de aquí, de todos los economistas, sector empresarial, que están muy preocupados por la situación que estamos viviendo. Entonces, hablamos de una reforma fiscal. Alberto, qué interesante, porque has entrado a una zona donde se separan ya todo lo que son las ideas que se tiran al aire. Se está hablando ya de programas, de perspectiva de desarrollo económico, social e institucional. Eso no lo conocemos todavía en el PRM porque ustedes están resolviendo problemas orgánicos. Sí, claro. Previamente eso se explica. ¿Para cuándo crees tú que habrá un cuerpo de ideas, de propuestas al país que se confronten con lo que está haciendo el PLD en el gobierno? ¿Para cuándo tú crees que pero ahí nada más pronto pero también, aparte de que pase, nosotros hemos presentado claramente, nada más hay que entrar a las redes y ver cuáles han sido las propuestas del Partido Revolucionario Moderno en diversas áreas, en la independencia de la justicia, en la independencia del Ministerio Público, en eso que acabo de señalar, en cómo endeudarnos y cómo no son endeudarnos. conceptos generales. Yo estoy hablando de un programa de gobierno que yo supongo bueno, pues, habrá que su debe ser el momento en que nosotros de manera muy específica Sí. vamos a tocar, pero hay muchas cosas que han sido tocadas por el Partido yo Revolucionario sé, Moderno. pero fíjate bien, hasta el momento el PRM ha cumplido el compromiso de plantear ideas conceptuales bastante interesantes. Ahora, lo que define una propuesta de Estado es un programa de gobierno, que yo supongo que ustedes se van a inmediatamente a incorporar esos trabajos tan pronto resuelvan el problema de la dirección. ¿En qué momento crees tú que eso estará listo? Una propuesta de acción específica, de políticas públicas. Eso va a depender del Apenas candidato, pasamos una pero campaña. Tan pronto pase. Apenas pasamos una campaña pasada electoral. Hubo elecciones hace 2 años. Sí. Y el Partido Revolucionario Moderno presentó hace 2 años, de manera muy detallada, su propuesta pero esa en no todo fue el así, sentido pero de la algo palabra. muy específico, Pero tal. no específica, muchas cosas. Se habló de, Sí, pues no se- alcanzó la la- reforma fiscal, ¿ustedes están de acuerdo, por ejemplo, con el desmonte de las excepciones fiscales? Bueno, nosotros hemos ¿Ustedes están de acuerdo con que a la zona franca nosotros hemos planteado se le quite? en ese orden muchos aspectos, muchos puntos, principalmente lo que tiene que ver de hablar, y lo repito aquí, de no hablar de reforma fiscal sin antes usted amarrar algunas otras cosas que anteceden esa reforma fiscal para que la población se sienta cómoda aceptando determinado tipo de reforma fiscal. Nosotros hemos hablado de ventanilla única, hemos hablado de una cantidad de cosas que hemos hablado de reducción del aparato estatal, muchas instituciones, aquí hay 10 instituciones que hacen lo mismo y tienen entre las 10 instituciones cuchumil empleados y cuchumil gastos innecesarios, y hemos hablado de eso también. O sea que el PRM ha presentado muchas propuestas generales, conceptuales y específicas, y haremos muchas más ahora. ¿Cuál es tu aspiración ahora interna? Yo aspiro a vicepresidente nacional, a seguir siendo vicepresidente nacional del partido. Sí. Estamos trabajando en ese sentido. Gracias a Dios, nuestra hoja de trabajo político y de servicio público y privado, claro. yo creo que está a la vista de todos. Yo soy más de la gente que digo, más que venir así a proponer cosas, que voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Sí, indiscutiblemente nosotros queremos seguir fortaleciendo de manera institucional un PRM que conecte con la sociedad y que haga posible que el PRM sea el partido de gobierno, no el partido de oposición, pero conectando con la sociedad. Pero más que las palabras mías, yo le digo a la población lo siguiente: lo más fácil del mundo es usted entrar a las redes. Sí. Y ahí está, dele a Alberto Atala. Y si ustedes encuentran que Alberto Atala puede ser que vean que estén en desacuerdo con algo que yo haga profesional o no, pero si encuentran algo que riña la moral y la ética en el ejercicio de mi función, y te repito, te habla una persona que sí ha pasado por el gobierno. Claro. O sea, yo fui secretario administrativo de la presidencia y fui superintendente de bancos y fui 10 años legislador, y ahí está mi trabajo político. O sea, Alberto, esa es la forma como yo trato mejor de te agradecemos esta presentación, Alberto, y deseamos coche. que concluyan exitosamente su convención. Que le vaya bien, cierto. El país necesita que instituciones políticas se consoliden
y se definan. Y esta que es una jovencita, acaba de surgir, ojalá que llegue a mayor. Sí, yo creo que sí, yo estoy convencido que así será. Pedro de Lancer y Tineo, gracias a ustedes una vez más. Y aprovecho para decirle a la familia PRMista, lógicamente, y al pueblo en sentido general, que confíen en este Partido de los Revolucionarios Modernos, que nosotros no vamos a defraudar esa confianza que ustedes quieren y van a depositar en nuestro partido para esa convención. Yo estaré en la boleta número 3 como candidato vicepresidencial. Si ustedes entienden que el trabajo y la hoja de vida que nosotros hemos presentado en nuestro partido y en la vida pública y privada nos merecen su apoyo, queremos contar con su apoyo en la boleta número 3 como candidato a la vicepresidencia. Muchas gracias, Tala. Nosotros regresamos mañana, Dios mediante.